Muy buenas noches, lectores, amigos del Listín Diario. Gracias por formar parte de este espacio esta noche. Hoy hemos convocado a este espacio para dar detalles, debatir, conversar, sobre todo, sobre el expediente del caso Medusa, un caso de corrupción administrativa, quizá o es uno de los más grandes actualmente que lleva el Ministerio Público y que tiene como figura principal al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Estamos aquí, el equipo del Listín Diario, Juan Eduardo Tomás, editor jefe, también está en la moderación. Está Yudelka Domínguez, periodista del Listín Diario, Ramón Cruz Benzán, quien también forma parte del equipo del Listín Diario, nuestro periodista de justicia, y quien también nos estará hablando y dándonos una especie de luz sobre qué pasa ahora con el proceso, justamente dónde esté este proceso, en qué parte o en qué sala se podría conocer este proceso. También tenemos a la periodista Helene Amparo, periodista de la redacción del Listín Diario, y la periodista de investigación desde Santiago, Indira Vázquez, quien nos acompaña también esta noche. Juan Eduardo. Bueno, buenas noches, un gusto poder estar nueva vez con la audiencia del Listín, compartiendo en este espacio, que ya es el segundo que logramos armar. El primero con una investigación que estuvimos presentando hace unos meses sobre los consulados de República Dominicana, y ahora pues este segundo, que yo creo que el tema realmente ha acaparado la atención de la sociedad dominicana. Debo decir, y esto evidentemente un poco a broma, que mi condición en este espacio, tanto como el de Indira, es en representación del Cibao. Estamos desde Santiago los dos conectados, y sobre todo, y yo creo que esta es una de las partes importantes que vamos a tener en la noche de hoy, es la visión de Indira de, de las acusaciones que hace el Ministerio Público, cómo estaban afectando, por ejemplo, a esta región norte de la República Dominicana. Es importante, antes de comenzar a debatir o antes de comenzar a compartir ideas, yo creo que es importante hacer un disclaimer. Es importante alertar de que, bueno, lo que vamos a ver o lo que vamos a escuchar esencialmente durante la noche de hoy es el expediente acusatorio que ha presentado la Procuraduría General de la República. Esto no contiene, evidentemente, la defensa o los argumentos de defensa de la parte del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Como nosotros dijimos hace unos días en el farol que hicimos, esto no es palabra de Dios, ni mucho menos. Esto es sencillamente la tesis que ha elaborado el Ministerio Público luego de su investigación de poco más de un año, y tendremos ya luego el momento para escuchar la defensa de Jean Alain Rodríguez y de sus abogados, y también de las otras 40 personas que están imputadas en este caso. De modo que yo creo que Sobre todo, sí. hablamos de un caso muy grande, 63 acusados, entre ellos 41 personas físicas y 22 empresas. Es un expediente largo, estamos hablando de muchas páginas, Sí, estamos hablando de 12.273 páginas. 75, sí. Bueno, ya puedes saber. Estaba la broma en la redacción el viernes cuando pudimos conseguir el documento, de que las computadoras estaban frizando cuando descargábamos el documento por lo pesado que estaba. Eh, y fue la realidad. Yo creo que también un poco de la sorpresa por ese momento. Tenemos a Ramón Cruz Benzán, que es nuestro periodista, nuestro redactor de temas de justicia. Yo quiero agregar ahí que es el decano de los reporteros de justicia. Benzán tiene bastante experiencia en los tribunales de República Dominicana, y sería bueno comenzar con él un poco para que nos dé una explicación de contexto, si se quiere, de cuál es la fase que sigue ahora, una vez depositada la acusación por parte del Ministerio Público, en qué escenario nos encontramos y cuáles serán los siguientes pasos procesales que se van a estar dando.
Benzán, buenas noches. El micrófono, Benzán, buenas noches. Tienes que darle a desactivar. Yo lo veo y no lo tiene desactivado. Benzán, si nos escuchas. Ok, ¿me escuchas? Perfectamente, Sí, perfectamente. perfecto. Okay. Como dice Wilson Camacho, es un expediente que no tiene precedente en la historia dominicana y la región del país. Es un expediente estamos hablando de 12.275 páginas. Estamos hablando de 400 testigos. Estamos hablando de más de 3.000 pruebas materiales. Esto es el doble o el triple de las demás acusaciones de los más implicados en el caso Coral, en el caso Antipulpo y en el caso Operación 13, que ya está llegando, dicho sea de paso, el caso Operación 13, ya casi en su fase final del juicio preliminar, está casi concluyendo. Este caso Coral lo lleva a cabo el juez Amaury Martínez, quien también fue apoderado del caso de Lusa. Ahora ya el expediente posiblemente llegue mañana al tribunal. El tribunal fija fecha para conocer el juicio preliminar, notifica a la parte de la acusación y la prueba que depositó el Ministerio Público. Esta es la primera fase que hace el juez. Luego ya comienza el juicio preliminar. Como mucha gente dice, será en el Estadio Olímpico, se va a conocer tantos imputados. Cada imputado tiene 3 abogados mayormente. Fuera parte de las 22 empresas, que también tienen que tener 2 o 3 abogados. Estamos hablando también de los fiscales, que tienen que ser algunos 10 o 15 fiscales, más los abogados del Estado que representan al Estado. Es decir, que el salón de justicia no va a dar abasto. Y se está hablando de que posiblemente sea conocido en la Suprema Corte de Justicia o en una de las salas penales de la Corte de Apelación, que es más amplio que los tribunales colegiados que existen en Ciudad Nueva. Eso te quería preguntar, Benzán. En términos de salas, ¿qué capacidades tenemos? O sea, ¿qué espacios podrían albergar un proceso como este tan grande? Este proceso debería ser, posiblemente sea conocido en una de las salas penales de la Corte o en la Suprema Corte de Justicia. En la sala USA hay espacio para 500 personas, pero los 3 tribunales colegiados, las salas son muy pequeñas, e incluso en el caso Antipulpo, la prensa no tenemos acceso a la prensa, no porque el juez no quiera, sino ya no hay más espacio, que está repuesto el tribunal con esos 43 imputados que hay ahí, más los abogados, los fiscales, que no da abasto ese tribunal. Está lleno, es decir, que no sé si en otra sala de audiencia más amplia. O sea que estaríamos hablando de unas 200 personas para conocer este proceso judicial dentro de una sala, contando el Ministerio Público y la defensa. Si tú calculas 23 imputados por cada 3 o 4 o 3 o 2 abogados, porque no se puede tener más de 3 abogados, se puede tener un asistente o un ayudante, pero no más de 3 abogados cada imputado, fuera parte de los abogados del Estado, fuera parte de los testigos, fuera parte los fiscales. Eso va a ser inmenso. Benzán, en el caso de este juicio preliminar que va a comenzar, existe la posibilidad de transmisión en vivo, de poder ir siguiendo esas audiencias minuto a minuto, ¿verdad? Sí, puede hacer que la Suprema Corte de Justicia incluya, para que se le envíe un enlace a los medios de comunicación, que incluye que posiblemente no haya espacio para nosotros transmitir por la gran cantidad de personas, de testigos, imputados, posiblemente den un enlace para ver la audiencia en vivo. Perfecto, eso sería interesante porque realmente, como has comentado, si tendríamos una asistencia tan nutrida de abogados y de personal vinculado al proceso, pues es cierto que para medios de comunicación también sería un poco complicado porque todos los medios quisieran tener entonces por lo menos 2 representantes. En el caso de nosotros los diarios, un periodista y un fotógrafo, y lo mismo con el caso de la televisión, que quisiera tener un camarógrafo y también un periodista. ¿Se tiene alguna previsión, Benzán, de lo que quizás cosas que se comenten sobre la posible fecha para apertura a juicio? La mayoría
cantidades, principalmente en casos de corrupción. En el juicio preliminar duró poco. Mira el caso, por ejemplo, el caso Super Tucano, concluyó rápido. El caso de Tres Brazos concluyó rápido. El caso de Coral, de Operación 3, ya el Ministerio Público concluyó, los abogados del Estado concluyeron, los abogados que representan a la banca de apuestas como clientes también concluyeron, la defensa está concluyeron, es decir, que eso en 2 o 3 audiencias ya concluye el caso Operación 13, pero en este caso será muy diferente por la gran cantidad de pruebas que dice tener el Ministerio Público, la gran cantidad de páginas que tiene la acusación, y imagínate 400 testigos que van a desfilar por ahí. Dicho sea de paso, dentro de uno de esos testigos está Rafael Cano Pao, quien en principio fue sometido justamente con Yanalán Rodríguez la medida de coerción, pero ahora es el testigo clave del Ministerio Público, aunque se dice que su declaración se da en videoconferencia, por temor de que venga al país y pueda ocurrir algo. Ese es un buen detalle. Esa posibilidad es muy interesante ir manejándola porque se trata de uno de los testigos estrellas del caso para el Ministerio Público, donde podemos decir que se ha cerrado un poco el caso y bueno, definitivamente la pieza fundamental con sus delaciones. Entonces, eso de que lo pueda hacer de manera videoconferencia, yo creo que agrega un elemento que por lo menos a la defensa de Rodríguez y a la defensa de los demás imputados de seguro que no le va a gustar mucho y que van a intentar pues atacar por ese lado. Quiero insistir con la parte de la defensa. Sí, dime, Mesa. Además de Cano también, el Ministerio Público, según una fuente de entero crédito, comentó el Listín Diario, están acercando más de los nuevos imputados cerca para negociar y entrevistar a Yanalán Rodríguez para incluir el expediente. Tanto los nuevos como parte de los viejos, pero no se quiere que se diga cuáles son los viejos porque pueden atentar contra su vida. Entendido. Bien, abrimos micrófonos. Yudelka Domínguez, periodista aquí de la redacción que está con nosotros. Vamos a ver un poco su perspectiva desde la redacción cuando el viernes empezamos a recibir este voluminoso documento, a ver cuáles cosas a ella le han llamado un poco más la atención y luego empezamos con la audiencia. Chicos, por favor, no se desesperen, que los tenemos aquí en fila. Toda persona que quiera hablar puede solicitar y le daremos la oportunidad. Buenas noches a todos, un saludo muy especial a todo el que de una vez me está escribiendo por mensajería para decirme que quieren hablar o que no se escucha bien. A propósito de eso, Benzán, si te pudieras pegar un poquito más del teléfono celular. Con el caso Medusa pasa algo muy interesante, que surge la pregunta de qué cosa buena, qué cosa bien hizo Yanalán Rodríguez, porque hay 12,000 páginas que hablan todo de cosas negativas. Y una de las cosas que me llamó la atención a primera instancia cuando estaba leyendo fue cómo la fiscal del Distrito Nacional fue entrevistada por ese caso. Todo el mundo sabe que la fiscal entró en la gestión de Yanalán Rodríguez y se habla de la compra de un inmueble que era de la encargada, de la coordinadora del despacho de la Procuraduría General de la República. De acuerdo a este expediente, Yanalán Rodríguez le pidió a Rosalba Ramos directamente que le solicitara a él la compra del expediente, dándole incluso hasta la dirección donde se encontraba, del inmueble, perdón. Este inmueble, propiedad de la coordinadora del gabinete, se lo venden en enero en 7 millones de pesos a un amigo de infancia de Yanalán. Y luego, 3 meses después, en abril, esta persona lo vende en 19 millones de pesos a la Procuraduría General de la República. Y la Procuraduría, el Ministerio Público se pregunta ahí que qué ha pasado en ese corto tiempo por la exageración del inmueble, el alto costo que ha subido en ese momento. Y creo que es un dato interesante, además de que el inmueble no sirve para parqueos y se dice que Yanalán
recibió dinero por la compra y la venta del mismo. Es importante señalar que hay muchos testigos en este caso y hay muchas personas que el Ministerio Público señala que estuvieron a la disposición de dar información. En un caso tan grande como este, creo que el Ministerio Público se ha agarrado de varias personas, pero amigos de la infancia de Jan Alain que presenta el Ministerio Público, amigos cercanos de Jan Alain han sido las primeras personas que, o han sido dentro del expediente, personas importantes que han narrado, que han puesto en evidencia las cosas que pasaron en la Procuraduría desde el 2016 en adelante, cuando inició su gestión. Bien, empezamos a abrir los micrófonos a toda la audiencia. Vamos a empezar en este orden, con Jan, luego Ramón, luego José y luego el señor Flores. Hola Jan, buenas noches. Saludos, buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente, Jan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme ante su audiencia. Y creo, Un gusto como siempre. Gracias. Creo que este tipo de debates son importantes y nosotros ya de nuestra condición de abogado, pues nos gusta participar porque la gente suele quedarse en la parte del morbo, de lo que dice el expediente, que hicieron esto, que hicieron aquello. Entonces, nos gusta ir a veces a la parte técnica de lo que las cosas realmente podrían significar o no. De entrada, tenemos un expediente voluminoso, que del volumen algunos pudieran inferir que sea robusto. Los que manejamos la parte técnica no siempre lo vemos así. Y lo que quiero significar es que, si bien es cierto que el Ministerio Público actual, encabezado, digamos, por la magistrada procuradora Miriam Germán, Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho y demás colaboradores, han demostrado grandes dotes de luchar contra la impunidad, de luchar contra la corrupción. Eso hay que reconocérselo. Esa es una realidad en la que uno le apoya como ciudadano y como abogado. Sin embargo, en estos casos, hay también que, a pesar de toda la mediaticidad que tienen estos casos, recordar el pasado reciente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Odebrecht, donde de entrada había una cantidad importante de imputados y luego solo se terminó imputando, acusando a la mitad de ellos. Posteriormente, ya en el juicio, solo se condenó a menos de la mitad y a los que más se le hizo prensa, dentro de ella al abogado Pitaluga, al expresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Andrés Bautista, fueron descargados. Y el Ministerio Público no apeló. Pero más cerca aún, el caso Tucano, por ejemplo, fueron descargados los imputados. Y fueron casos que tuvieron expedientes muy voluminosos. Fueron casos que tuvieron una cobertura de la prensa amplísima. Finalizo con un ejemplo y luego la opinión general, no muy amplia. El caso de Los Tres Brazos, por ejemplo, vimos cómo personas fueron escoltados con grandes operativos de allanamiento, arrestados, guardaron prisión un tiempo. Pues resulta que lo que ya sabemos es que tuvieron un auto de no al lugar. Es decir, lo que estoy significando es que ahí entra lo que es esa presunción de inocencia que todos debemos siempre tener en cuenta, y que todos estos hechos son supuestos. Claro, habrá que ver la calidad de las pruebas y eso habrá de determinarlo un juez. Ciertamente, cuando uno lee el expediente, ve los testigos, ve las declaraciones, uno puede inferir que existen elementos que comprometen al ex procurador y a sus colaboradores en actos reñidos con la ley. Eso, digamos, de lo que hemos leído, uno puede inferir eso. Al final, lo que quiero significar, que muy por encima de lo que pueda generar mucho morbo, de lo que
se conoce en la prensa y a veces de los que también a veces se tergiversa, al final del día son los jueces que habrán de determinarlo. Ahora, dicho eso, no menos cierto es que la sociedad dominicana necesita este tipo de acciones del Ministerio Público, pero que se hagan con calidad, que yo creo que se está haciendo, y que la justicia realmente pueda imponer sanción a quien violenta la normativa y se lucra y depreda el erario público. Eso es correcto. Esperemos a ver y ya veremos cómo la justicia termina estos importantes casos de corrupción, incluyendo el del ex procurador, que es un caso ciertamente sin precedentes. Les continúo escuchando. Gracias, Jan. Muy Muchas buena gracias. participación y yo creo que lo comentábamos sí hace un momento. O sea, lo que estamos viendo hoy es el expediente de acusación que hace el Ministerio Público, pero es de igual justicia esperar y escuchar con mucha atención la defensa que va a tener cada uno de los abogados de los imputados. Nosotros hasta el momento solo conocemos una campana de este caso y todo lo que está escrito en ese expediente hay que probarlo en un juicio. Yo creo que la participación de Jan va muy, muy bien dirigida y es muy justa y es correcta. Necesitamos esperar los procesos y que esa documentación que está escrita en ese expediente y todo aquello sea sustentado luego en un tribunal y que, bueno, que sean los jueces finalmente los que decidan y a partir de ahí podemos tener una idea un poquito más clara de realmente lo que sucedió y lo que no sucedió. Bien, damos paso a Indira Vázquez, periodista de investigación de Santiago. Indira, buenas noches. Pensan creo que quiere decir algo también. Benzán, ¿nos escuchas? Sí, buenas. Sí, dale. De los temas que se le imputan, los temas que se le acusan a los miembros del entramado de presuntamente de corrupción, en el caso de Medusa, ahí tenemos asociaciones, funcionarios, estafa contra el Estado, prevaricación, delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, desfalco, cohecho, soborno, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, uso de documentos y sellos falsos, falsedad en escritura pública y privada, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. Pero hay uno de esa tipificación que es muy difícil de probar en el país, que es el soborno. Ahí tenemos el caso Odebrecht, donde de soborno, en el caso Supertucano y también en el caso también se habla en el caso de los tres brazos, es decir, que esa tipificación es muy difícil de probar el soborno, aunque el Ministerio Público tiene audio, tiene video, tiene pruebas que sustentan ese soborno a esa red de corrupción. Perfecto. Antes Ahora de pasar sí. a Indira, y perdón, Sí. Eduardo, antes de pasar a Indira, Benzán, si se le prueban las otras acusaciones, menos el soborno, que tú dices que es la más difícil, más o menos cuántos años de cárcel le daría la justicia si se le prueba todo eso. 20 años de prisión. Gracias. Se estima. Indira Vázquez desde Santiago, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Yo los escucho y ciertamente quizás cuando nosotros recibimos la acusación, uno de los elementos que más nos llamaba la atención es que cuando la gente oye hablar de tantos miles de millones de pesos, no lo vincula a su bolsillo, o sea, no siente de qué manera eso me puede afectar a mí. Entonces, nosotros nos dimos la tarea de buscar, por ejemplo, en el caso de nosotros, de Santiago, ¿cómo nos afecta eso directamente a nosotros? Para que la gente entienda cómo de forma pequeña se acaba el límite. Entonces, eso ocurría, por ejemplo, en Rafael. En el caso de Rafael Hombres, por ejemplo, en Rafael Hombres se supone que debía de llevarse 1.200 libras de pollo a la semana, pero se llevaban 700 libras. Y en uno de los informes, el encargado, el director de Rafael Hombres, dice que al hablar con el chofer que llevaba los alimentos, este decía que era que el pollo se compraba congelado y se llevaba congelado, entonces se descongelaba en el camino. Entonces, por eso faltaban todas esas libras de pollo.
Entonces, el director decía, pero cuando yo los recibo congelados, o sea, no hay forma de que a mí me falte tantas libras de pollo. Entonces, eh, él también señala que, por ejemplo, alimentos económicos que la gente entiende como baratos, como qué, como la sardina, como la pica pica, como la cocoa, eso nunca llegaba a Rafael. Sin embargo, en el informe que le enviaba a las personas que se supone que eran las responsables de hacer los pagos, que eran Mercedes Camelia Salcedo, de acuerdo al expediente, y Carolina Pimentel Bonifacio, a pesar de que él les comunicaba que no se le enviaban todos los alimentos y que muchas veces se enviaba solamente el 50%, él dice que se pagaba el 100%. Entonces, eso definitivamente nos llama la atención. Por ejemplo, solo en el caso de Rafael, el expediente establece que entre el 2018 y 2020 se distrajeron más de 25.881.665 pesos. O sea, casi 26 millones de pesos en este formato que yo le estoy diciendo en 2 años. Ya eso nos va dando una idea de cómo fue que se iba distrayendo el dinero. Además, nosotros también recibíamos llamadas como periodistas de los internos en el CCR Rafael Hombres, y ellos decían que la comida disminuyó mucho la calidad, que no siempre se le daba la cantidad a todo el mundo, pero no había forma de cómo validar esa información que ellos decían. Sin embargo, ahora nosotros vamos al expediente, entonces comienza a tener forma lo que ellos decían que les faltaba con lo que dice aquí, que son informaciones que llegan en momentos diferentes, pero que ciertamente se combinan y uno comienza a entenderla. Para la gente que quiere buscar la información de Rafael, quiere saber exactamente de qué se trataba, por ejemplo, en las páginas 290, 291, 320, 323, 285 y 86, usted va a encontrar información y usted va a encontrar ese conduce del cual yo le hablo para que usted pueda tener información exacta de cómo se manejaban esas minucias y cómo de una forma tan inusual, pero tan pequeña, se iban sustrayendo millones de pesos. En el caso Indira, por ejemplo, para acá, para Santiago y para la región del Cibao, según la acusación, se presentaban en la cárcel de Rafael y en alguna otra más, o solo era en esa, No, las anomalías. también tenemos que en el Centro de Corrección y Rehabilitación de los Menores en Conflictos con la Ley también ocurría una situación similar, y en el Centro de Corrección y Rehabilitación abierto, el del Licey, para los que no lo conocen mucho, en el centro en lo que anteriormente era un nightclub, ahí hay un grupo de internas de Rafael y ahí también se daba la misma situación. E incluso ellos plantean que no siempre los directores de este centro tenían acceso a las licitaciones, que es un punto importante. Es decir, no siempre ellos sabían qué se supone que le tenía que llegar. El de Rafael, por ejemplo, él dice que la diferencia entre un mes y otro, entre una semana y otro, fue lo que le dio la alerta a él. O sea, él no sabía exactamente, de acuerdo al expediente, lo que era que debía de recibir. Y también un elemento importante es que ellos tenían un Rafael paralelo, porque de acuerdo al expediente, a pesar de ellos entregar menos cantidad en la cárcel de Rafael, por ejemplo, o en el Centro de Menores en Conflicto con la Ley o en Licey, ellos tenían un sello en su oficina donde ellos hacían otro conduce, que era el que ellos le entregaban a las autoridades, y ese era el que llevaban a la Procuraduría, y ese era el que las mismas personas que recibían el informe de que no le llegaba la comida completa, la señora Mercedes Camelia Salcedo y Carolina Pimentel Bonifacio, de acuerdo al expediente, ambas entonces eran las que pagaban ese dinero aún sabiendo que no llegaba completo. Acusaciones muy fuertes, definitivamente. Definitivamente. Muchas gracias, Indira. Bueno, pasamos con Heleni Amparo. Heleni es una reportera de aquí de la redacción del Listín Diario.
pues ella nos va a contar un poco cuál ha sido la experiencia, cuáles cosas le ha llamado más la atención de este expediente. Helen ha estado desde el viernes en la tarde leyendo el expediente, hojeando, buscando, comparando datos y pues tiene algo que presentarnos. Saludos. Pobre Heleni, que el viernes ya se iba cuando llegó el expediente y hubo que devolverla. Saludos, buenas noches, ¿me pueden escuchar? Perfectamente. Pues sí, sí, se dio ese caso y es que la aparición de este expediente hizo también que se fusionaran básicamente nuestra redacción de la mañana y de la tarde-noche precisamente por el volumen que presentó la acusación. Y me gustaría agregar, siguiendo la misma línea de Indira, respecto al tema de los alimentos y de cómo amañar estos procesos incide en la sociedad, de cómo se refleja en las personas, o sea, cuando se hablan de millones de pesos, de los procesos, de corromper y demás. Mencionaba ella, por ejemplo, el tema de los alimentos que llegaban, que se supone debían llegar, que no llegaba esa cantidad, pero también en el documento se hace referencia a que estos alimentos llegaban en mal estado. Entonces estamos hablando de que también afectaban la salud de quienes estaban recluidos, de quienes estaban en proceso de reformación. Entonces, esto no era simplemente que llegaban, sino que eran aceptados como buenos por las personas que tenían la responsabilidad de condicionar, de cuestionar, que era como bien señalaba Indira Pimentel y Mercedes, quienes, según la acusación, que hay que ser muy específicos en esta parte, según lo que expone el Ministerio Público, recibían pues las provisiones como si fueran buenas. Entonces estamos hablando de un proceso en el que no solamente se desviaron fondos, sino que se atentó directamente contra el estado de salud de las personas que estaban recluidas, que están recluidas en estos centros, por ejemplo. Bien, damos paso a la audiencia. Ramón. Buenas noches, Ramón. Te escuchamos. Sí, señor. Perfectamente. No, mira, también viéndolo de otra óptica, el daño no solo en ese aspecto, porque cuando yo trabajo en una empresa privada, 22, 23 años, y de mi salario me quitan 30,000 pesos de impuestos sobre la renta, AFP y ARS, oye, me da duro en mi bolsillo, pero me da duro en mi sentimiento. Como la corrupción juega, entonces el Estado no me garantiza nada. No me garantiza la educación de mis hijos, no me garantiza salud, no me garantiza nada. Entonces uno ve que se juega con el dinero del pueblo de esta manera. Y uno ve una persona que llega al Estado y hace una declaración jurada de bienes iniciando su proceso de 225 millones que llamó la atención desde el primer día que entró a una posición pública. Entonces, y nadie hace una investigación, nadie investiga nada, nadie dice nada. Pero a mí me gustaría saber hasta dónde llega y toca este expediente al expresidente Danilo Medina. Porque no puede pasar todo lo que estuviera pasando, siendo el presidente la persona más informada del país, y que eso él estuviera inocente de todo lo que estuviera pasando del lado de la Procuraduría General de la República. Pero también me gustaría, siendo el abogado del diablo, preguntar dónde estaban los procuradores que hoy en día son procuradores fiscales y que están trabajando el expediente, escúchale, que se hacían de la vista gorda de todo esto que estaba pasando en la Procuraduría. Porque los que están hoy juzgando el expediente estuvieron en la Procuraduría con Jean Alain. Obviamente, no digo que estaban en el proceso de corrupción que estaban, pero estaban ahí. ¿Por qué se hacían de la vista gorda? ¿Por qué no salía a relucir toda esta vagabundería y toda esta delincuencia que había en Procuraduría General de la República? Entonces, es bueno que también haga una retrospectiva y que se vea, porque hay muchos culpables. Porque, óyeme, no puede ser que en mi casa esté pasando todo esto y que después salga yo diciendo, no, pero que en mi casa estaba pasando esto, y diciendo todo lo que está pasando en mi casa cuando yo era parte de lo que estaba ahí adentro y veía todo lo que estaba pasando. Es cuanto, señores. Pasen buenas noches. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Hay un punto con lo que comentaba Ramón, perdón, Jude, cuando él hablaba del tema de la declaración jurada.
En la acusación, una de las tesis principales que tiene el Ministerio Público es que esa primera declaración jurada de Yana Alain Rodríguez estaba falseada. Y la idea que tienen los fiscales y que la han plasmado en el expediente es que eso se hizo así, o eso el ex procurador lo hizo así, con intenciones malsanas, con intenciones de, evidentemente, luego lucrarse del erario público para poder justificar luego la cantidad de dinero. Esa es una de las ideas que, que plantean los fiscales en la acusación. Y luego, con el caso del expresidente Danilo Medina, es cierto que hay unas menciones bastante fuertes y gravosas, de la misma manera en la que se ha presentado en expedientes anteriores. Sin embargo, no hay una acusación directa contra el expresidente de la República, no hay una imputación, pero sí hay menciones en este expediente, de la misma manera en la que se han producido otras menciones en expedientes anteriores. Ya nosotros escuchamos en un momento a personal de la PEPCA decir que hay una investigación abierta contra el expresidente de la República y que ellos se mantenían en el proceso de investigación. Cuando se presente esta acusación, yo creo que lo que podemos inferir de todo esto es que realmente la investigación ha seguido su curso y que los fiscales la mantienen abierta porque vuelven con otras menciones importantes y con, no acusaciones de manera directa, pero con alusiones bastante claras y bastante fuertes. Hay una parte, por ejemplo, del expediente donde habla de que Yana Alain Rodríguez estaba pidiendo que le dieran, que le adelantaran un dinero en soborno porque lo estaban presionando de la Casa Grande. Ese es el término que utiliza el expediente en referencia al Palacio Nacional. Sí, Llama mucho la atención, sí, este tipo de datos. Pero también la parte de la declaración jurada. O sea, aquí un político hace una declaración jurada y bueno, ya eso fue lo que declaró. Y hay políticos que se ha visto casos que declaran una casa o un apartamento con un valor de 10 millones de pesos y 4 años después ese inmueble cuesta lo mismo. Entonces no es posible porque nosotros que somos ciudadanos de a pie, que vivimos viendo, que entramos a páginas, que vemos cómo se van elevando los precios, no es posible que ese inmueble de ese político siga costando lo mismo. Entonces, seguimos como quiera en un círculo. O sea, lo que tú declaras en una declaración jurada, eso es lo que tú tienes. Pero tú lo puedes hacer con una buena intención o con una mala intención. Y después de ahí no hay manera de comprobarte nada. Porque o estaba alterado o... ¿Sí, Yudelka? No, respecto a la declaración de Yana Alain, que señalan que fue falseada, pues en el mismo documento acusatorio indica que Yana Alain hizo 4 declaraciones juradas. Él hizo una al inicio en el 2012, cuando se incorporó a Prodominicana. Luego hizo una posteriormente en 2016, cuando entra ya formalmente a la Procuraduría General de la República, realiza posteriormente una actualización y luego la que realiza ya al concluir su periodo. Pero siguiendo esa misma línea, lo primero en el expediente, cuando se refiere a Yana Alain, es específicamente eso. El Ministerio Público indica que el objetivo de Yana Alain, básicamente con su declaración falseada, era establecer una suma para alcanzarla durante su proceso en el Estado, o sea, desfalcar el erario público para suplir esa cifra que él había contemplado en su declaración jurada de bienes, porque en uno de los aspectos que detallan es que en efectivo Yana Alain no tenía ni 1 millón de pesos en sus cuentas. Y eso es un tema, delicado, es un tema delicado, porque ocurre, por ejemplo, con el caso del ex procurador, porque es una persona que se está investigando. Pero ¿cómo es posible que un político, cuando entre a una función, un ministro, lo que sea, entra a una función pública, tenga un inmueble con un valor y 4 años después esa casa, ese apartamento cueste lo mismo? Cuando en la práctica vemos y buscamos y leemos y nos damos cuenta que no, que lo que hoy te cuesta 2 pesos, mañana te cuesta 4, esté en el lugar que esté. Lo que pasa es que no se le da un seguimiento a las declaraciones juradas que hacen los funcionarios públicos. Pero quiero agregar algo a lo que decía Ramón primero, que cuestionaba, y a lo que decía Eduardo.
Lo primero es que Wilson Camacho dijo que ciertamente que hay una investigación abierta contra Danilo Medina, pero también la fiscal ha dicho Mirna Ortiz. Mirna Ortiz ha dicho que todavía no hay elementos vinculantes como para presentar una acusación formal contra el expresidente Danilo Medina, pero sí hay una investigación abierta, pero tampoco es la primera vez que se menciona a Danilo Medina en un expediente acusatorio contra algunos de los funcionarios del gobierno pasado. Una cosa importante es que supuestamente, según dice el expediente, que se menciona al expresidente 19 veces, el expresidente Danilo Medina sí sabía, de acuerdo al expediente, que Jean Alain Rodríguez utilizaba dinero de la Procuraduría General de la República para pagar asesores. Eso lo dice el expediente acusatorio de este caso, además de que básicamente tenía un apoyo sin condición. Recuerdo una de las noticias que sacamos del Listín Diario es que con un papelito fue que se empezó el plan de humanización de las cárceles de este país y no se tenía ni siquiera planos, ni proyecciones, ni ejecutorias, nada. Simplemente Danilo Medina firmó una nota manuscrita indicando, ministro Santana, proceda con la solicitud que había hecho Jean Alain Rodríguez. Yo quisiera volver un momento, antes de seguir con la audiencia, al punto de la declaración jurada y Cámara de Cuentas. Esto quizá a nosotros nos alerte ahora, pero hace mucho tiempo que los medios de comunicación en República Dominicana han venido publicando de manera reiterada los incumplimientos de funcionarios electos y no electos a presentar su declaración jurada. O sea, nosotros hemos tenido funcionarios y hemos tenido legisladores, y probablemente me parece que tenemos todavía legisladores que no han hecho su declaración jurada, y siguen en sus funciones con muchísima naturalidad. Claro, es cierto que cuando comenzó este gobierno hubo un precedente bastante importante e interesante, y fue la suspensión de un grupo de funcionarios que no habían presentado a tiempo su declaración jurada. Pero la Cámara de Cuentas periódicamente publica un informe digamos que de los morosos, el grupo de funcionarios públicos que están electos y los que no cumplen con la ley de presentar su declaración jurada. Lo que quiero señalar es que eso tiene años sucediendo y no pasa absolutamente nada. Claro, ahora probablemente con el caso de Jean Alain Rodríguez y la Operación Medusa nos alarmamos, pero hace mucho tiempo que la Cámara de Cuentas publica estos informes con nombres y apellidos y posiciones y todo, y en este país no ha pasado nada. Y la mayor cantidad de incumplidores son funcionarios electos, regidores, alcaldes, directores de distritos municipales, vocales, diputados de la República, la gente que crea las leyes, y son los primeros que comienzan a incumplir. Entonces, yo creo que ese es un buen tema para la reflexión y para la discusión. Claro, ahora nos alarmamos con el caso de Jean Alain de que supuestamente presentó una declaración jurada alterada. Pero ¿quién nos dice a nosotros que esas declaraciones juradas que se están presentando primero son realmente ciertas? O sea, ¿quién verifica eso? Y luego, ¿por qué no hacemos nada con la gente que incumple la ley y no presenta ninguna declaración jurada? Bien, vamos a abrir los micrófonos. Pasamos con José. Buenas noches, José. José, buenas noches. Hola, José, bienvenido. Señor Padua, adelante, puede hablar, puede abrir el micrófono y conversar con nosotros. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Les mando un gusto para nosotros. Les mando un afectuoso saludo desde el sur de Texas. Yo vivo en el sur de Texas y le he estado dando bastante seguimiento al caso Medusa, incluso desde antes de que se generara lo que es el caso Medusa. Bueno, miren, yo no soy abogado y reconozco el principio legal sobre la presunción de inocencia de las personas hasta que un juez lo condene. Ahora bien, no soy abogado, no soy juez, ni estoy en un tribunal y yo no me acojo a ese principio.
yo creo, considero, de que Jean Alain tiene culpabilidad. Entonces, miren, Jean Alain no es reconocido por ser un hombre simpático. Jean Alain es un hombre elitista. Lo que quiero señalar con eso es que él no usó el poder del convencimiento para que compañeros de partido persiguieran compañeros de partido, para que periodistas persiguieran periodistas, para que amigos persiguieran enemigos. Jean Alain no usó el poder del convencimiento, lo que Jean Alain usó fue el dinero. Simplemente le ofreció dinero a esas personas. Convencer implica que alguien cambie de ideal, que alguien cambie sus preceptos establecidos. Jean Alain no se sentó con una persona a hacerlo cambiar de ideal. Él simplemente le mostró un maletín de dinero. Yo soy de La Romana, señores, y me da pena ver La Romana. Le voy a dar este dato. Se menciona 601 veces en el expediente. Da pena ver cómo compañeros del PLD, yo lo veía matándose en las redes sociales. Alguien opinaba algo en contra de Jean Alain y le salía una jauría de compañeros del mismo partido. En las redes andan rodando unas cuantas fotografías, ¿verdad? De muchachos que le teníamos cierto criterio, donde están de plácemes con Jean Alain Rodríguez, que ahora mismo no, ni quiere que lo mencionen. Incluso podemos ver que él logró hacer que personas religiosas reconocidas los convirtió en sus cómplices. Está el caso de la Casa de Sion y en La Romana, el community manager de una iglesia bastante famosa que tiene sucursales en La Romana, en Santo Domingo y en Estados Unidos. El community manager de esa iglesia era quien le manejaba a él sus redes, sus perfiles sociales. Entonces, mi intervención es breve. Con esto concluyo. Lo que les quiero también decir es que Jean Alain Rodríguez no dañó a nadie. Esas eran personas que simplemente estaban esperando su oportunidad y Jean Alain se la mostró con un maletín de dinero. Es cuanto y muchas gracias. Feliz noche, señor Padua. Gracias por venir. Bien, pasamos ahora con Mario. Buenas noches, Mario. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, mira, sí. Yo me animé a participar aquí escuchando todo lo que están hablando del caso Medusa, porque a mí me ha sorprendido sobremanera que tanto la opinión pública, ustedes los periodistas y los medios de comunicación tradicionales, están tomando el caso desde el punto de vista de apariciones nuevas que han introducido ahora en la acusación, como por ejemplo el tema de las cuentas falsas, que es una oficina política que hicieron en la Procuraduría, y se ha dejado un tanto de lado lo que tenemos un año escuchando con la acusación Medusa. Tenemos un año escuchando que Jean Alain Rodríguez se había beneficiado de una sobrevaluación de una obra que se llama La Cárcel La Nueva Victoria. Esa obra la construyó una empresa, entonces había brillado por la ausencia en la investigación, no solamente en la investigación, sino también en los interrogatorios, ¿no? A los responsables de la construcción de la obra, que fue la empresa que la construyó, en este caso Macarrulla. Entonces actualmente se menciona muchas veces el nombre del ministro de la presidencia, el exministro de la presidencia, y toda la prensa nacional y todos los medios sociales y todos los líderes de opinión se han enfocado en que si Jean Alain tenía cuenta de Twitter creada de redes para atacar, que si Jean Alain, que no estoy justificando con esto ni defendiendo, no, todo eso no está bien, está muy mal si era cierto, si tenía la cuenta, si compraba cuentas falsas para atacar, si hubo negociaciones en las licitaciones quizás con la compra de alimentos, está muy mal, hay que perseguirlo. Ahora bien, el caso principal que tenemos un año escuchándolo, que es la sobrevaluación de la obra, de que se pagó
una comisión hasta de un 20%, eclipsa totalmente, por ejemplo, en términos monetarios, la cantidad de dinero que puede sumar todas esas pequeñeces, o no pequeñeces, sino situaciones nuevas en las que estamos ahora perdiendo el tiempo de que cuenta falsa, que lo otro, y nadie se ha enfocado en los medios de comunicación en los elementos nuevos, que estamos hablando de más de 21 empresas, que estamos hablando de más de 20 apellidos importantes, de empresarios importantes que están como novedad dentro del caso Medusa, no solamente el de Jean Alain Rodríguez. Entonces, que si tenía cuenta, que si persigue. No, ¿por qué no nos centramos en el centro de lo que fue la acusación, de lo que fue este año completo, este año y varios meses del caso Medusa, que fue la sobrevaluación de la obra? Yo pensé, yo particularmente, y esto lo digo para cerrar, que a esta altura de juego en la acusación íbamos a estar viendo cómo fue que se sobrevaluó la obra, de cuántos blogs de más se compraron, cuántas varillas fue que se sobrevaluaron, porque ese fue el centro del ojo del huracán de toda la acusación. Automáticamente ahora sale a relucir el ministro y brilla por su ausencia también en la acusación. Nada más está preso Jean Alain Rodríguez. Entonces ahora todo el mundo se ha descantado para hablar de que él tenía cuenta falsa, de que tiene una oficina política en la Procuraduría, de esto y que lo otro, y 20,000 cosas de esas 12,000 páginas, pero nadie habla del centro del problema, la sobrevaluación, que es quién sobrevaluó, quién construyó la cárcel sobrevaluada y quién pagó la sobrevaluación a Jean Alain, que es la empresa principal de la que brilla por la ausencia en todos los comentarios. Inclusive en este foro tenemos rato escuchando, yo tengo todo el mundo escuchando, hablando de los detalles de la oficina, de las redes, de la cuenta falsa, pero nadie se pregunta, ven acá, ¿y cómo fue que pagó la sobrevaluación? ¿Cómo fue que sobrevaluaron? ¿Quién puso los montos de mal en la sobrevaluación? ¿Cómo le entregan ese dinero a Jean Alain? ¿Quién de la empresa de Lisandro le entregó ese dinero al ex procurador? Esa es mi inquietud y por eso me animé a intervenir. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Mario. Respetuosamente me gustaría diferir un poco de usted, porque me parece que sí se ha informado bastante claro el tema de la empresa constructora, al punto de que el ministro de la presidencia tuvo que tomar una licencia precisamente por la presión social que empezó una vez se conoció primero el listado de acusados y luego cuando salió el expediente. De modo que yo creo que todos los medios han publicado, bueno, no puedo decir todos porque sería demasiado absoluto, pero me parece que los medios de comunicación han cubierto eso, lo han hecho de manera responsable y lo han hecho de forma correcta. O sea, no. Otra cosa es que la atención de la gente, por cualquier razón, se pueda desviar a un punto o a otro, al punto que a la gente le parezca interesante. Eso es otro asunto. Pero me parece que los medios sí han dicho de manera muy clara lo que se refiere al tema de las construcciones. Solo quería... Bueno, también me parece, para agregar algo, que todo lo que se está haciendo es trabajándose en base a lo que dice la acusación, el expediente del Ministerio Público, y el expediente desde la primera página hasta la última página, todo tiene como figura principal al ex procurador. Entonces es algo también importante a destacar. En el caso, por ejemplo, del Listín Diario, quien ha dado seguimiento al tema, se ha dado cuenta que todos los temas se han ido trabajando. Quisiéramos en verdad publicarlo todo, pero es demasiado y vamos por procesos. Recuerden que son 12,275 páginas, pero desde el primer día todos los datos y detalles, sobre todo centrado en la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria, por lo menos en el caso de este diario sí se sacó. Y sé que también otros diarios también lo sacaron porque claro que sí. Lo leí. Y todavía estamos leyendo, todavía no hemos terminado. Indira quiere decir algo. Ajá. Sí, yo puedo aportarles también que, por ejemplo, él quería saber un poco cómo funcionaba el entramado. Yo le voy a hablar un poquito de cómo funcionó aquí en Rafael. El día 17 de diciembre fue cuando se le adjudicó la construcción de los 2 edificios nuevos que se iban a hacer en Rafael. 3 días después se firmó el contrato. Casi 20 días después, o sea, el 8 de enero del 2019, entonces se procedió al pago del 20% del dinero acordado.
que el dinero acordado era 113.509.267 pesos. Entonces, el 20% equivalía a poco más de 22 millones de pesos. 2 semanas después, esa persona, el ingeniero Wilfredo Castellanos Laos, recibió una llamada de Jonathan Joel Rodríguez, que le pidió que le diera la parte que le correspondía a ellos de ese 20% que le entregaron. Él dice que por unas razones del plano, de que habían algunos errores, él le dijo que no se podía entregar ese dinero. Entonces, más adelante, él recibió otra nueva llamada que le dice que él estaba invitado a una cena, a un desayuno que lo invitaba el señor Cano Saco, y que su empresa debía de aportar por lo menos 2 millones de pesos. Y se llevaba en un sobre de Manila y él lo entregó en la actividad en una bandeja. Entonces, la mayor cantidad de dinero que se entregaba, obviamente, era de forma efectiva. Ese mismo ingeniero declara que por su oficina pasaron a buscar luego 6 millones más. Y antes de concluir, o sea, luego de que se le pagó la última parte de la obra de él, se pagó en julio del 2020 ya, justo el 21 de julio, o sea, después de que ya habían pasado las elecciones, y antes de procedérsele al pago completo, a él se le descontó la parte que a él le faltaba por pagarle a la estructura, de acuerdo al informe del Ministerio Público. Y después, 6 días después de la toma de posesión, él dice que él hizo la última entrega, que fue el 22 de agosto, a Jenny Marte Peña. Él le hizo un depósito por 264,000 pesos, que era lo último que él le faltaba por entregarle a esa estructura, completando así el 20% de la obra. Yo creo Bien, que muchas gracias, Indira, por la aclaración. ¿Sí, Yudelka? Algo que decía Mario sobre que los medios de comunicación y la opinión pública se han enfocado mucho en las cuentas falsas y eso, es que si te fijas, en ese tiempo, si hemos seguido Twitter, si hemos seguido los medios de comunicación y si lo hemos seguido a ellos, eso fue una acción muy descarada y eso era algo muy evidente. Quizás por eso que todavía, debo decir, todavía hay cuentas, no sé si cuentas activas de Yana Line, pero todavía hay muchas bots que están funcionando y que, por ejemplo, hay alguien que me está escribiendo que creó una cuenta en febrero del 2022, privado ahora mismo me está escribiendo y diciendo muchísimas cosas de nosotros y que nosotros estamos desinformando y no sé qué y no sé cuánto de nosotros. Entonces, lo que se estaba dando en ese momento era una situación demasiado descarada y quizás ahora también todavía continúe, y como ellos fueron afectados directamente por esa situación, ellos como opinión pública también están hablando de eso, quizás porque es también lo que más le ha dolido a ellos. Hay un punto con el tema de los bots que a mí me parece que es muy interesante. No solo el punto de crear tendencias, hablar a favor de alguien, sino el de tener una gran bots, así se habla en el expediente, para atacar a periodistas. Pero ¿quiénes son periodistas? O sea, ¿qué representa? Y olvídese de los nombres de los periodistas señalados, que ya los hemos conocido. Pero ¿qué representa un periodista? O sea, ¿cuál es el fin de un periodista en el funcionamiento del Estado, en el funcionamiento de la democracia? Cuando se intenta callar a un periodista, no se intenta callar a esa persona. Se intenta que la sociedad en sentido general no esté lo suficientemente informada. Entonces, si hay algo que está mal hecho, porque todavía se sigue haciendo, todavía hay instituciones públicas, políticos, que tienen eso es importante señalar, o sea, millares puede que de estén en su cuentas mejor falsas. momento. No, totalmente. O sea, es que nosotros no hemos salido del fenómeno de los bots. O sea, claro, lo que pasa es que hay un elemento tangible, si se quiere, que se está señalando a alguien de que tenía una cantidad de X, 18,000, qué sé yo qué cosa. Pero el fenómeno de los bots ha desaparecido. No ha desaparecido. Y los que primero salimos afectados somos los periodistas. Pero no somos los periodistas, no es Yudelka Domínguez, no es Indira Vázquez, no es Coralis Orbe, no es Eleni Amparo, no es Ramón Benzán, no es Juan Eduardo Tomás, no, es la sociedad. O sea, cuando se intenta atacar a un periodista, a quien realmente se está atacando es a la sociedad.
Entonces, ese tipo de prácticas es muy necesario que las conversemos, es muy necesario que las hablemos, porque estamos hablando prácticamente de persecuciones a gente que simplemente está cumpliendo con su labor, con una labor de informar y de contextualizar. Entonces, el tema de los bots no lo podemos minimizar. No se pueden ver como simples cuentas con muñequitos y con cosas. Estamos hablando de una intención deliberada de cerrarle el paso al derecho, a la información y al conocimiento a una sociedad completa. Y eso es muy delicado, eso es muy grave. Y a la libre expresión también, no solo a eso. Pero un dato interesante es que no solo era para atacar personas, también era para elevar su gestión. O sea, no era simplemente atacar, también la intención que tenían estos 18,000 cuentas falsas. Alguien me escribió ahora también por mensaje a la persona que estaba diciendo que estábamos desinformando y todo eso y atacando, me acaba de bloquear en mensajería, perdón. Pero, pero otra persona me acaba de decir que el gobierno actual también tiene cuentas falsas. O sea, yo creo que básicamente es un tema que si se va a lo profundo, es un tema que hay que prestarle mucha atención y mucha gente coge mucha presión por ese tipo de cuentas falsas que se crean para atacar a través de las redes sociales. Pero ya y ojo, no, sí, lo que quiero decir es que ese no es un tema exclusivo de República Dominicana. El tema de bots, de cuentas falsas, está muy presente en la sociedad de hoy a nivel mundial. Y nosotros lo vemos en la campaña electoral de Estados Unidos. Recuérdense aquellos perfiles que se habían creado para la campaña de Hillary y Trump en el 16, que se hablaba de rusos, de qué sé yo qué. O sea, se está utilizando como una herramienta de intimidación los periodistas y luego también de pretender falsear la realidad. Y de ir creando tendencias. Y de ir, eso, de falsear la realidad, de que la gente piense que... Y hacer un ejercicio fácil. Cuando ven que una tendencia sale de la nada, en Twitter pueden ir viendo quiénes son esos perfiles que están retuiteando, quizá alguna cuenta oficial, que están haciendo algún comentario en favor de una u otra figura política. Sí, o algún político de oposición también. También políticos de oposición, que antes estaban en la oposición, hoy están en el gobierno, y que antes estaban en el gobierno y hoy están en la oposición. O sea, yo creo que esto podríamos utilizarlo también como una especie de orientación para la gente que nos escucha. Cuando usted tenga alguna duda de un perfil en redes sociales, primero, hay mil maneras de identificar si se trata de un bot o no. Primero, la fecha de creación de la cuenta. Twitter la muestra inmediatamente. Luego, la fotografía. ¿Muestra la cara o no muestra la cara? Si muestra la cara, incluso si muestra la cara, usted puede tomar esa foto y la puede llevar a Google y la busca con el buscador de imágenes y se puede enterar de si realmente esa persona se llama así o si se llama de otra forma. Yo creo que hay herramientas para nosotros identificar. La cantidad de tweets también. La cantidad de tweets, las cosas que los hashtags que utiliza, las cuentas que sigue. Y ese tipo de perfiles es bueno uno identificarlo porque uno los puede ir bloqueando y así los va sacando de su conversación, los va sacando de su timeline, porque un bot no te sirve para nada. Y también como ellos posicionan personas que de pronto no eran figuras, no estaban en un escenario determinado y lo van colocando lentamente, como un grupo de gente va colocando lentamente a otro que era aparentemente invisible ante un escenario, lo van colocando lentamente en ese escenario y van aumentando su valor aparentemente frente a los ojos del que lo ve, que comienza a verlo en posiciones que antes no pensó. Correctamente. Damos paso al señor Jacobo. Jacobo, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme participar. Quiero tocar dos tópicos, si se me permite. El primero es que la institución de la Procuraduría General de la República, lo que es el Ministerio Público, no la manejaba solamente Jean Alain Rodríguez, sino que había un Consejo Superior del Ministerio Público que existe hoy en día, los cuales tienen que ver con la aprobación presupuestaria según la ley 133-11, tienen que ver con los traslados arbitrarios que Jean Alain hacía, tiene que ver con los concursos amañados que realizó
y es la institución que debió de darle seguimiento, que debió estar pendiente de cuál era la labor que estaba haciendo el procurador. Incluso ese consejo, como se han creado muchos consejos de la magistratura, Consejo Superior del Ministerio Público, y un sinnúmero de consejos que se han creado para servir de contrapeso a la labor de un solo hombre y para evitar este tipo de arbitrariedades y este tipo de actos de corrupción. Por eso yo me pregunto, ¿dónde están esos miembros? ¿Fueron interrogados? ¿Fueron sellos gomígrafo? ¿Fueron sobornados? ¿Fueron pusilánimes? Yo tengo caso, por ejemplo, de un fiscal en Santo Domingo Este que se hizo el concurso. Él no concursó por ser miembro del Consejo del Ministerio Público, sin embargo, el concurso en ese lugar, en el único lugar del país que fue declarado desierto, fue en ese lugar para colocarlo a él de manera interina. También sé del representante de los fiscalizadores que deja su posición vacía y es ascendido a procurador fiscal y se le iba a dar una titularidad también. Entonces, yo creo que el Ministerio Público, la parte que está investigando ahora mismo, debe de prestar su atención porque esos miembros del Consejo de Jean Alain están como si nada hubiera pasado, están todos en sus posiciones y hay que ver qué recibieron además de ese tipo de ayuda, de ascenso y de posiciones de mando a través de lo que es el Ministerio Público, qué más recibieron de Jean Alain, porque si estamos hablando que él todo lo corrompía y el organismo que debió servir de contrapeso a las arbitrariedades, los escándalos de corrupción que se cometieron en el Ministerio Público, no jugó su papel, ellos son corresponsables en todo lo que Jean Alain hizo. Sin embargo, todos los hemos obviado, yo no he oído hablar del Consejo Superior del Ministerio Público en época de Jean Alain, cuál fue la función, qué hicieron para pararlo. No hubo una denuncia nunca, fueron cómplices silentes de tantas arbitrariedades que en 4 años se cometieron y que tienen al país totalmente en estado de shock. Por ese lado, yo creo que hay que prestarle atención a ese consejo, a esos miembros, porque se están burlando de los dominicanos luego de ser cómplices de este señor, porque tienen una función legal y constitucional, que es porque a ellos lo crea la Constitución de la República y ellos estaban para hacer el contrapeso de Jean Alain Rodríguez y no lo hicieron. Y deben de recibir un castigo los que fueron cómplices y los que tuvieron una participación activa en esos actos de corrupción. En la 12.500 y algo de páginas no he visto a ningún miembro mencionado, no he podido leerla toda, pero porque es bien difícil, pero otros compañeros le he preguntado si lo han visto y no han visto ningún miembro mencionado que eran parte cómplice por omisión y por acción de las arbitrariedades de Jean Alain. Otra cosa que no estoy muy satisfecho es porque es una costumbre negociar con los de abajo para tumbar al de arriba. En la negociación de Rafael Cano, todo el que sabe las intríngulis de la Procuraduría General de la República sabe que este señor tenía la misma participación en los actos de corrupción que Jean Alain Rodríguez. Era el cerebro, era todo. Incluso ahí no se movía una hoja de papel de maquinilla sin la autorización del señor Rafael Estefano Cano. Era el armador. Jean Alain era la figura pública y está preso y es la figura conocida. Ahora, ahí no hubo un acto de corrupción en lo que este señor no participó. Y a mí, como dominicano, como abogado, como ente de la sociedad, me duele que se haya negociado con una persona tan principal en estos actos de corrupción que cometió Jean Alain Rodríguez. Creo que no merecía ese tipo de negociación porque estamos hablando de 2 generales. No fue de un coronel para tumbar un general, ni un capitán porque siempre se usa en las negociaciones que tú negocias con el pequeño para agarrar a un grande. Pero yo creo que Rafael Cano, si a mí me preguntaran su nivel de participación, yo estoy convencido de que la de él y la de Jean Alain, si no iban a la par, iban muy de cerca. Así que muchas gracias por permitirme participar. A usted, señor. Gracias a usted. Damos la oportunidad al señor Sánchez. Hola, buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes por permitir este espacio de opinión y sobre todo con tantas informaciones importantes para todos. Miren, de mi parte yo pienso que ya el país debe dejarse de paños tibios con esto de los robos de los funcionarios públicos.
Tenemos desde que se fundó la República que venimos de robo en robo y de atraco al erario público y de atraco al erario público. Las grandes fortunas de nuestro país están basadas, muchas de ellas, en negocios no transparentes con el Estado. Si vemos lo que ha ocurrido de acuerdo a los montos desfalcados en el gobierno anterior que ha dicho la Procuraduría, y si sumamos todos esos montos, podemos ver que probablemente todo el dinero que se ha cogido prestado en este gobierno que está corriendo pudo haberse cubierto con todo lo que se ha desfalcado, pero con el consiguiente problema de que nuestras generaciones, nuestros hijos están cargando con un fardo de deuda que al final dará el traste también con un país completamente con recursos muy limitados por las altas deudas que ha tenido que contraer. Yo soy de opinión de que debemos dejarnos de paños tibios, no tantas teorías, ni tantas opiniones, ni batir tanto lo mismo. Sabemos que hay lo que se llama invertir el fardo de la prueba. Si usted no puede justificar lo que usted tiene, automáticamente hay que quitarle todo lo que tiene y someterlo a la justicia. No podemos seguir. Yo vengo de una sociedad que es una sociedad grande, por el respeto a la ley y por el respeto al erario público. Usted se equivoca en un gobierno, en el gobierno chino, en el gobierno que hay una autoridad de verdad y paga con su vida. Entonces ya yo soy de opinión de que debemos, todas estas cosas, por más que hablemos, justicia, no justicia, ya tenemos que olvidarnos de eso, es invertir el fardo de la prueba y todo el que no puede justificar, hay que quitárselo todo porque tenemos una sociedad hipotecada. Ustedes tienen que saber que de cada peso que el gobierno recauda, está pagando casi 55 pesos en intereses y pago de deudas que tenemos. Entonces, no puede ser que haya terminado un gobierno como el que salió y hasta los barrenderos de menor nivel que tenían los funcionarios públicos salieron con mucho dinero. Y eso no puede ser. Y yo entiendo que al final tiene que haber un régimen de consecuencia, que no hay que darle mucha vuelta. No es de que Jean Alain está preso y que hay que respetarle él es, hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no sea juzgado, no se puede hacer nada. Mire, mi hermano, a Jean Alain lo que hay que cogerlo y darle una pela en un parque, con todos los funcionarios públicos que él estuvo junto a él, y sobre todo todas esas familias que están ahora saliendo a relucir, que estaban involucrados en ese robo al erario público, que vemos el caso de Jean Alain, pero hay que ver si todas esas familias, cuántos negocios de este tipo habían hecho con funcionarios anteriores. Entonces, hay que dejarse de paño tibio y hay que actuar si queremos tener nación. Muchas gracias. Cora, antes de que pasara a la siguiente persona, algo que decía Jacobo era que en el concurso, citaba el concurso y el Consejo Superior del Ministerio Público. Recordemos que en el 2020, 18 fiscales se rebelaron contra este concurso y también contra el Consejo Superior del Ministerio Público, pidiendo que se anulara el concurso para elegir a los fiscales de las diferentes provincias, y entre ellos estaba Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, que fue un concurso que dio también muchas informaciones y mucha agua de beber a la opinión pública. Bien, gracias al señor Sánchez, Yudelka también, gracias por recordarnos este dato. Pasamos ahora con Isi. Isi, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Bien. Mire, yo tengo una pequeña opinión. Yo pienso que este es el momento de nosotros todos, como dominicanos, quitarnos la bandera política y hacer de República Dominicana un saneamiento, porque no existe un estamento del Estado donde no tenga un cáncer con metástasis. En todos los lugares, en todos, no existe uno. Ahora el caso de Jean Alain, pero si nos ponemos a rebuscar y a rebuscar y a rebuscar, es cosas muy grandes, ¿eh? Debemos de ese Ministerio Público preservarlo, apoyarlo y que caiga quien tenga que caer. Ya basta, ya basta.
de que nosotros tengamos que vivir como esclavos, de que tengamos que zarpar de nuestro país. Yo con sorpresa me he dado cuenta ahora que mi país es sumamente rico y tuve que emigrar, pero mi país no es pobre y nunca vamos a salir del subdesarrollo mientras no estén gentes tan corruptas, no estén manejando. Es un momento histórico. Con el caso de Jean Alain es ahora, pero hay casos muy grandes todavía. Entonces, yo lo único que quiero preguntarle a alguien que sea abogado, que me pueda aclarar un poquito, ¿cómo se le quita el dinero a esa gente? Porque estamos hablando de cárcel, pero ¿cómo se le quita el dinero? Porque más, ya la justicia lo condenó, y es la justicia social que te condena y esa tacha no te la quita nadie. Ahora bien, ¿cómo se le quita el dinero a esa gente? Buenas noches, si alguien me puede instruir en eso, eso es mi pregunta. Gracias. Bien, Benzán, Isis. Gracias. ¿quieres responderle? Benzán, sí, por favor. Bueno, lo que viene Benzán, recuerden que el Ministerio Público hace incautaciones de bienes. No es todo el dinero, no es todo lo que se coge del Estado, pero llegó Benzán. Dale, Benzán, respóndele. Sí, buena. Recuerden que el presidente Abinader designó un equipo de abogados quienes se van a encargar de recuperar todos esos bienes recuperados a través de cuando tan pronto se emite una sentencia definitiva, ya todos esos bienes serán decomisados a favor del Estado Dominicano. Por eso es que designan ese equipo de abogados y son 35 abogados. En cada uno de esos casos de corrupción que están activos en los tribunales, hay entre 6 y 7 abogados que están representando al Estado. Y tan pronto haya una sentencia definitiva, ya esos bienes serán decomisados a favor del Estado Dominicano. Okay, estamos hablando del caso Antipulpo, estamos hablando del caso Coral, estamos hablando del caso Operación 13 y estamos hablando del caso Medusa. De este caso Medusa, exacto. Sí, hay 35 abogados designados para cada uno de esos casos. Ella pregunta específicamente, Benzán, si se puede devolver para atrás todo lo que, por ejemplo, si el Ministerio Público dice, se cogieron 2,000 pesos, si esos 2,000 pesos hay seguridad de que pueden ser recuperados. Sí, pero cuando hay una sentencia definitiva, que adquiera la cosa a la autoridad juzgada, es decir, que ya vaya a la Suprema y que la Suprema decida ya y dice, bueno, se confirma esta sentencia condenatoria. Entonces ya a partir de ahí ya se comienza un proceso de decomiso de todos esos bienes. Y también recordemos que los abogados, en este caso Medusa, demandaron el pago de más de 9,000 millones como reparación. O sea, ellos se constituyeron en accionante civil, como dice Benzán en este caso, y ellos han demandado de Jean Alain y los imputados más de 9,000 millones de pesos como reparación en el caso Medusa. O sea, que ya cuando lleguen al Estado, ya el Estado sabrá qué hacer con ellos. Esperemos que la duda de Isi ya haya estado clara. Bien, vamos a pasar con el señor Ambiori, que lo tenemos aquí en la lista. Ambiori, buenas noches. Ambiori, hola. Sí, buenas noches. Hola, gracias. Lo escuchamos. Gracias por la oportunidad de poder participar en este prestigioso espacio con este tema tan importante para la sociedad dominicana. Yo pienso que las esperanzas de que pudiésemos tener algún tipo de resultado como se quisiera en términos de justicia, en términos de los actos de corrupción, yo pienso que no hay mucha esperanza. En este caso de Jean Alain, el caso Medusa. Lo digo porque el mismo Ministerio Público que ha instrumentado este expediente fue el mismo Ministerio Público que instrumentó el expediente de Odebrecht, el expediente de los Tucanos, y así sucesivamente ha instrumentado prácticamente en los últimos años los expedientes que han sido llevados a la justicia como acto de corrupción.
siempre ha habido un modus operandi y es la mediatización del expediente. Vemos que siempre está el procurador, los procuradores hablando de que tenían un caso blindado, de que esto es así, que esto es así, y al final, pues, descargados los acusados, de menos del 10%, del 20% de los acusados son descargados y los otros llevan una larga que nunca termina. Entonces yo pienso que no hay mucha esperanza porque ellos lo han estado haciendo así. Yo pienso que en sentido general, los medios de comunicación, como decía el joven ahorita, se han ido por la tangente en términos de las informaciones que brindan. Y yo pienso que no pueden menos que presentar el expediente que ha presentado el Ministerio Público. Sin embargo, la forma en que lo presentan, te das cuenta que no hay una imparcialidad. Y me refiero directamente a dos medios que han sido los que han estado con una gran cobertura, Diario Libre y Listín Diario. Los titulares regularmente son titulares como si ya hubiese una condena a Yana Alain. Y sobre todo se fijan en cosas que realmente no te permiten a ti ver el nivel analítico de los periodistas que publican esto. Me doy a entender. Por ejemplo, el caso de la relación del ministro de la presidencia con este caso, yo pienso que se le ha dado de lado. El ministro de la presidencia, todos sabemos que su papel en la campaña pasada y por lo cual se ganó el puesto de ministro fue como recaudador de la campaña del actual presidente de la República. Si su compañía está en este expediente acusada de sobornar al procurador, ese dinero que se manejó ahí, lo más posible es que ese dinero haya ido a la campaña política del actual presidente. Eso yo no he visto a nadie haciendo un análisis en los medios de comunicación sobre ese aspecto. Se le ha dado de lado a eso. Se ha insistido, como decía el joven ahorita, en los bugs. Pero señor, usted no puede insistir en eso cuando se ha demostrado que el presidente de la República, demostrado altamente, no ni siquiera en la medida que se ha querido presentar lo de Yana Alain, si lo tenía, lo está presentando el Ministerio Público, pero no lo ha demostrado como tal. Sin embargo, el caso de los bots del presidente de la República se demostró, y lo demostraron incluso, vamos a decirlo así, empresas internacionales que manejan este tipo de datos. Entonces yo pienso que tenemos que ver lo que ha estado pasando, lo que nuestra sociedad necesita realmente es que podamos tener no una mediatización de los casos, porque ya me imagino que tanto Jenny como Camacho están satisfechos porque los medios de comunicación han condenado a Yana Alain, han condenado a los acusados o parte de los acusados, porque siempre hay gente a la que se saca. El caso de Macarrulla está fuera de todo esto, cuando es uno de los principales que debe estar como acusado. La negociación con Cano es un desastre porque se supone que usted es el brazo ejecutor de las acciones que se le acusa a Yana Alain y entonces se negocia con usted. Yo me pregunto, ¿qué hubiese sido si Yana Alain pide negociar y entonces en vez de cualquier otra cosa imputa a Cano? ¿Qué iban a hacer? Entonces yo pienso que no, Cano debió estar, si se quería negociar con él, se pudo haber hecho sobre la base de quizás rebajar la pena que pudiera tener, pero no dejarlo fuera totalmente del expediente. De manera que no creo que haya mucha esperanza en que podamos tener lo que realmente el pueblo realmente quiere. Muchísimas gracias por la participación. Gracias A usted, señora Ambiori, gracias. Debo aclarar dos cosas. Lo primero es que, aunque sí hay personas, hay fiscales que trabajaron en la gestión pasada, que están en esta gestión creando algún tipo del expediente, no es cierto que los fiscales de este Ministerio Público han sido los que han creado el expediente, los expedientes viejos que no han tenido ningún tipo de satisfacción a la opinión pública de parte de las acusaciones que han brindado los jueces. Y segundo, este espacio es un espacio para comentar específicamente lo que dice la acusación del expediente del caso Medusa.
decir que fulano recibió dinero, puso dinero para la campaña, que fulano tiene voz en el trabajo, no es un trabajo de nosotros porque eso es especulación. Nosotros estamos aquí es para hablar sobre ese expediente y escuchar lo que ustedes tienen que decir, que también son comentarios que nosotros respetamos y damos la libertad de que se diga, pero esa parte creo que era bueno que la aclarara. Yudelka, Sí, Yudelka. sí, te escucho. Sí, con relación a excluir a Cano de la acusación Medusa, es una estrategia de Jenny, porque Jenny viene trabajando con el sistema americano, porque Jenny lo que está negociando, y lo que quiere es que cierta persona que tiene información que pueda dar con una condena de Jan Alain, ella negocia con esa persona porque no le interesa a esa persona, lo que le interesa es un objetivo. ¿Quién? Jan Alain y un grupito que fueron los que más se beneficiaron, aunque en el caso de Cano también se benefició, pero ella quiere que esta persona sea un testigo clave de la acusación para obtener una condena. Bueno, el Ministerio Público sus razones habrá tenido, pero sí ha sido muy cuestionado el caso de que una figura como Cano no esté y no figure dentro de los acusados en el expediente. Que sí, que no podemos especular, pero eso es totalmente condenatorio, porque algo tiene que pasar con él, tú sabes. Bueno, le ha ido mejor que a Girón, eso sí, nos hemos dado cuenta. E incluso Jenny viajó a España, y conversó con Cano. Cano le dio, incluso la información que le dio Cano trajo como consecuencia que se incautaran los últimos bienes que se incautaron, tales como villas, apartamentos, terrenos. Y incluso se comenta de que ya Cano está en libertad porque Cano es ciudadano español, se casó con su esposa es española y se dice que ella está en libertad, que anda en la calle. Eso Ahora es especulación. no deja de llamar la atención ni de causar quizá una que otra indignación en la ciudadanía el caso de que él no esté como uno de los acusados en el expediente, por más que haya colaborado con las autoridades. El tema de la colaboración no es nada nuevo. Últimamente lo hemos visto mucho en los últimos casos de corrupción administrativa y de acusaciones que ha hecho el Ministerio Público, pero no deja de llamar la atención que este señor no haya estado dentro de los 63 acusados. Bien, vamos a dar paso al señor Goris. Bueno, ya no lo veo por aquí. Vamos a darle paso al señor Jan, que lo tenemos aquí en la lista. Muy bien, gracias. Buenas noches nuevamente para todos. Yo quiero puntualizar algunos temas que han ido saliendo, que me parece importante abordarlos. Y una de las cuestiones es la falta de institucionalidad en el país, y que es lo único que hizo posible, o que presuntamente hizo posible, las cosas de las que se le acusa al ex procurador y compartes. Es decir, esas cosas que pasaron no hubiesen sido posibles sin la complicidad de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República, porque no es posible que todas estas cosas presuntamente ocurrieron y que en ningún momento miles de millones de pesos mal utilizados, ubicaciones que se pagaban sin haberse hecho realmente, etcétera, entre otras imputaciones, no hubiesen ocurrido si la Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República hubiese hecho su trabajo. Es decir, que ahí hay un tema de complejidad y complicidad de varias instituciones del Estado que se deben establecer responsabilidades, porque es el mismo fenómeno que ocurre casi en cada caso. La falta de control y de institucionalidad. Una entidad como la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas tenía toda la facultad para auditarla, pero también la Contraloría, habían cosas que tenía que controlar que no lo hizo. De ahí necesariamente que existe esa falta de institucionalidad y la falta de control a nivel general en el Estado Dominicano, lo que da cabida a que este tipo de cosas pase. Ahora bien,
Establecido eso, quiero referirme al hecho, había un colega abogado que establecía su falta de, digamos, de acuerdo con que Miguel Cano Saco, haya sido, digamos que excluido por el momento del expediente. Y hay que establecer lo siguiente. Cuando el Ministerio Público abre una investigación desde el punto de vista procesal, el Ministerio Público cuenta con diferentes herramientas, pero al final del día no son magos. Es decir, todos esos detalles que salen en esa acusación, muchos de ellos que son cuestiones íntimas que ocurrió en ese presunto entramado, son de imposible conocimiento para el Ministerio Público si no es bajo el empleamiento de técnicas o de herramientas como la de los testigos. Eso es indudable, porque hay cosas ahí. Si usted y yo nos reunimos y yo le doy a usted $1 millón en efectivo y no hay rastro alguno de ninguna de esa transacción más que lo que usted y yo hablamos, si no lo dice usted o lo digo yo, no hay forma de que nadie lo sepa. Entonces, por eso el soborno es uno de los delitos en la administración pública más difícil de probar, porque generalmente se hacen efectivo o vía operaciones que son difíciles para probar desde el punto de vista legal. Entonces, en ese sentido, lo que quiero establecer, y es mi opinión, que es correcta la estrategia del Ministerio Público. Sin embargo, en el caso de Miguel Cano Saco, que conforme se entiende del mismo expediente, era el número 2 en la Procuraduría, era el jefe de gabinete, era el hombre ahí, la mano fuerte de Jean Alain, la mano derecha. No es posible en una sana administración de justicia, en un sano criterio del Ministerio Público, que Miguel Cano Saco salga totalmente libre de esta cuestión. Es decir, bien puede el Ministerio Público hacer un acuerdo con Cano Saco de que la prisión que se le impondría en una eventual condena sea suspendida, que no cumpla, por ejemplo, la prisión preventiva, no se le solicite una medida de coerción, etc. Ahora, una persona que jerárquicamente, presuntamente, en ese entramado habría tenido la participación número 2, por ponerlo de alguna manera, no es sano que no se le impute y que se le perdone solo sobre la base de acusar a su otrora o antiguo amigo y ex jefe. Creo que esa parte habría que verla. El hecho de que todavía no ha sido acusado no significa que no lo será, pero creo que lo correcto de cara a la sociedad y al sistema de justicia es que se impute, aunque con, digamos, con donaciones importantes, porque si un testigo aporta elementos que el Ministerio Público no podía aportar por sí mismo, pues desgraciadamente o bienaventuradamente el Código Procesal Penal permite eso y es natural. Alguien preguntaba sobre el decomiso de los bienes y bien decía Ramón Benzán que la única manera es una sentencia que ordene el decomiso de los bienes, y eso es una cuestión que desde el punto de vista del tiempo, eso puede llevarse, que una sentencia sea firme, si deciden incluso ir al Tribunal Constitucional. Se termina este gobierno y parte de otro, y todavía no se ha logrado, porque hemos visto los procesos penales importantes y tardan 6, 7, 8 años en este país. Entonces es una cuestión que tardará muchísimo tiempo. Y cierro esta participación con lo que son las condenas sociales, señores, a las que una dama se refería, que la sociedad condenó y que ya esa no lo quita nadie. Nosotros entendemos que sí, que hay corrupción y que hay cosas que son evidentes, pero las condenas sociales son muy peligrosas porque son muchas las injusticias que se cometen con condenas sociales y son muchos los inocentes que socialmente están condenados, pero que no me refiero a este caso, sino en general. Yo creo en el sistema de justicia que deben probarse las cosas en los tribunales y establecerse condenas. Es cuanto y espero que haya sido de utilidad. Gracias, Jan. Pasamos ahora con Jesús. Jesús, buenas noches. No se ve Jesús Corales. Bueno, no se escucha. Jesús, tienes que abrir el micrófono. En la partecita de abajo le das a mic activo. Y buenas noches. Bueno, damos paso a Samuel.
Samuel, hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad de participar en este importante diálogo. ¿Aló? Hello, ¿me escucha? Aló, buenas noches. Están los dos ahora con el micrófono abierto. Hola, buenas noches, Ingrid. Hola, Jesús. Hola, Jesús. Hola, yo quiero opinar algo de Jean Alain. ¿Por qué no le quitan el dinero? No, ¿por qué no le quitan el dinero de que él se robó del gobierno? Y ya, y lo meten preso, porque están durando mucho para eso. ¿Aló? Muchísimas gracias, Jesús. ¿Y buenas? Adelante, Samuel. Ok, gracias por la participación. Realmente, con respecto a lo que es la negociación que hace el Ministerio Público con ciertos implicados, hasta cierto punto eso le ha dado un poco de luz a los tantos casos que realmente el Ministerio Público ha tenido que sobrellevar en estos últimos años, que no había por dónde cortar. Entonces, de alguna manera, el Ministerio Público, atado por todos lados, debió verse en la obligación de este tipo de negociaciones, porque es la única forma de arrojar luz. Si realmente Cano no dice nada, pues el caso Medusa se hubiese caído. Es simplemente así. Entonces, hay veces que para culpar al mayor, porque realmente el de la cabeza es Jean Alain. Y él, si él no comete errores en su administración, pues Cano tampoco hubiese cometido, porque era la segunda cabeza. Entonces, si el primer incumbente de una oficina es corrupto, pues ¿qué será de los que le siguen? Porque usted tiene que cooperar con el ejemplo. Y en eso también el Estado y la ciudadanía debemos empoderarnos a que realmente necesitamos filtros, como en el caso de la Cámara de Cuentas, que sean personas honestas, que vayan a hacer su trabajo en bien del pueblo dominicano. Porque cuando tenemos una Cámara de Cuentas que realmente sea blindada, que no exista ningún tipo de corrupción ahí, pues ellos están llamados a, cuando llegan esas declaraciones de esos funcionarios a su oficina, pues entonces pueden ellos con esas informaciones filtrar esas informaciones, a ver si lo que ese funcionario redactó ahí tiene la validez suficiente. Entonces, es igual, ¿qué hace el Ministerio Público construyendo? Quien tiene que construir obras públicas. Y hasta los supervisores que manda obras públicas a supervisar una obra, salen con dinero, porque no van a supervisar, sino se van a hacer de dinero junto con los ingenieros de la obra. Entonces, todo ese tipo de cosas, el pueblo dominicano debe estar velando porque eso podamos superarlo, que los filtros que están llamados a darle calidad a la obra, y lo que está llamado a que no haya corrupción, como el caso de la Cámara de Cuentas, se mantengan con la honestidad suficiente. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias, Samuel. Samuel. Bien, Indira, Benzán, Yudelka, Helen, ¿algo más que ustedes quieran agregar? Estamos llegando ya a la parte final de este espacio. Gracias a todos los que por más de una hora han estado aquí con nosotros hablando y debatiendo sobre este tema. Yo creo que volver a recordar lo que se decía al principio. Esto es una acusación que hace el Ministerio Público. El Ministerio Público es quien tiene que demostrar que todo lo que dicen esas más de 2.000 páginas es cierto. Mientras tanto, la presunción de inocencia, Jean Alain no hizo nada de eso.
Exacto, son 12.275 páginas, de las que ya desde el fin de semana se ha venido hablando sobre los elementos. Todo lo que está ahí es una acusación. Ahora se va dentro de este proceso lo que es una apertura a juicio, que ya está en manos de un juez que decidirá fecha y que ya iremos viendo el transcurso. Ahora falta la parte de los acusados, que son 63. Recordamos que son 41 personas físicas y 22 empresas, y pues ya en los tribunales van a demostrar su inocencia, la inocencia que alegan. Así mismo, Coralis, y recordar precisamente con palabras del Ministerio Público que plantean en este documento de acusación que ahora viene una prueba bastante grande, como señalan ustedes, de comprobar y pues demostrar que todo lo que se dice ahí es cierto, y lo tienen muchísimo más grande el compromiso porque se trata de un documento, de una acusación, de un caso que ellos mismos han catalogado y han tildado como el más complejo y grave de corrupción que el órgano acusador ha investigado hasta la fecha. Yo pienso que también... Adelante, Indira, perdóname. Yo pienso que también es importante que la gente entienda que igual que ellos, nosotros solamente somos periodistas, es decir, que nosotros estamos leyendo un expediente voluminoso, es decir, que cada día van a ir saliendo más detalles conforme a lo que vamos avanzando en el proceso de lectura del expediente y en la medida en que nosotros vamos pudiendo organizar una idea del principio con otra del centro y vamos creando una historia en base a lo que presenta este expediente. O sea, no es que en un momento determinado nosotros no querramos o no deseemos que un tema u otro salga o no en los medios, sino que también es en la medida en que nosotros vamos profundizando en el expediente, es como van a ir saliendo más nombres, más historias, más participaciones de determinadas personas. Benzar. Sí, también recuerda, tú hablabas de la cantidad de páginas que tiene la acusación, la cantidad de pruebas, pero también estamos hablando de 400 testigos. Nunca visto en la historia dominicana donde un caso de tan envergadura tenga 400 testigos, incluyendo la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que figura en la lista de testigos en la 171 como testigo a cargo del Ministerio Público. ¿Al menos cuántos años se llevaría este proceso, Vincent? Porque Odebrecht, por ejemplo, que aún ha seguido, pero bueno, llegó una condena y tenemos desde 2017 con Odebrecht. Imagínate tú, la mayoría de los casos que el Ministerio Público presenta acusación, a los 4 o los 5 días ya el expediente está en el tribunal fija audiencia, notifica la acusación y al mes comienza el juicio preliminar. Sin embargo, en este caso, en el caso Medusa, todavía el expediente no ha llegado al tribunal, porque todavía están inventariando piezas del expediente para antes de llegar, porque es un proceso. El Ministerio Público depositó la acusación en atención permanente como tribunal transitorio para que no se venciera el plazo. Luego entonces se remitió, entonces cuando llegó a coordinación, ahí se hizo un inventario. Luego llegó a atención permanente. Luego llegó a coordinación, se hizo otro inventario. Y ahora el tribunal que fue apoderado también tiene que hacer otro inventario. Y luego entonces ya el proceso de fijar fecha y notificar. Nos vemos en diciembre. 7 meses, el juicio preliminar. Y como dice la piensen ustedes en cada uno de los imputados con sus 3 abogados, que hay que sacarle las copias de las 12,000 y tantas páginas para que cada uno de ellos la tenga como lo dice la ley. Imagínate, estamos hablando de 3 tomos, 3 tomos. Estamos hablando que en 2026 todavía vamos a estar hablando del tema. Si no en diciembre empieza el juicio preliminar. No, o sea, es que si tú vienes desde Odebrecht, por ejemplo, que empezó en 2017 y era mucho menor cantidad, por ejemplo, de imputados, imagínate, por ejemplo, ahora. No, porque en el caso de Odebrecht... Y que aparte es un caso muy complejo.
En el caso de Bre, los imputados, la cantidad de imputados eran de 12 a 13 y llegó hasta 6, hasta el juicio de fondo. Es lo que te digo. Y ahora Y vamos a... recuerden también que hay un elemento. Se supone que en el juicio preliminar no necesariamente se lee la acusación completa porque es un juicio a las pruebas, pero ya sabemos que hay abogados que tienen en su práctica, o es un derecho que le asiste, ellos decir, no, yo antes de aprobar o no la participación de la persona, de mi representado en ese expediente, yo quiero que se lea entero. Imagínense leer en el tribunal todas estas páginas, o sea, todos los días que eso tomaría. Por eso Además, digo, empezaríamos en diciembre. La defensa de Jan Alain, últimamente, los ataques era a la auditoría de la Cámara de Cuentas, diciendo que no había, que no había ilícito penal, sino algo administrativo. Sin embargo, con la acusación presentada ya le tumbaron todos esos argumentos. Cora, antes de cerrar, me gustaría si hay algún miembro de la Fiscalía del Distrito Nacional o allegados a algún miembro de la Fiscalía Nacional, ha salido aquí un grito de que debe pasar algo con Rafael Sacco Cano, y creo que es un mensaje que también debería llegar a la Procuraduría. Yo sé que ellos no suelen informar las acciones que dan, pero la justicia independiente, el Ministerio Público independiente, dentro de las acciones también debería de que el pueblo vea que con esta persona también pasó algo, y cuando digo pasó algo hablamos de prisión, hablamos de una medida que devuelva parte o que devuelva todo lo que se cogió del Estado Dominicano, porque es igual de culpable que Jan Alain Rodríguez, según el expediente acusatorio. Sí, según el expediente, quien lee la acusación sí se pregunta, pero ¿cómo este señor está fuera? ¿Cómo no fue incluido ni siquiera en el número 64? Pero bueno. Y mira, Corali, el momento más esperado es cuando le toca el turno a Cano declarar por videoconferencia, cuando esté señalando, imputándole y señalando a Jan Alain de todas las acusaciones que él colaboró con él. Bueno, esperemos. Igual el sentir de una parte de la sociedad, que por lo menos sí lo ha expresado, es porque este señor no fue incluido, aunque haya dicho lo que haya dicho, aunque lo haya delatado todo lo que haya delatado. Pero bueno, vamos que todavía estamos en camino de este proceso. Señores, buenas noches. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta otro espacio. Y bueno, pásenla bien. Bye. Bye, hasta la próxima. Buenas noches. Bye, buenas noches.